A ver, ¿qué fue lo que vimos la vez pasada, muchachos? ¿Cómo revisar las partidas que uno tiene en liches? Excelente. Revisamos partidas. Inclusive les pusimos una nota a las partidas que íbamos revisando, que era precisamente un pequeño cuadrito de Excel, que es este, donde íbamos poniendo tanto los logros, pero sobre todo las partes que estábamos teniendo malas. Cuando hablamos precisamente de esas partes que estamos teniendo malas, perdón, habíamos enfocado varias cosas que queríamos tener buenas, que queríamos superar. Y en cierto modo iba en un orden que se puede determinar el nivel ajedrecístico. Esas cosas, ¿quién se acuerda qué era lo que evaluábamos cuando hablábamos de una partida nuestra? ¿Qué es lo primero que ustedes recuerdan y que han entendido que uno debe tratar de hacer bien? ¿Apertura? Ok, el tema de la apertura es una de las cosas que queremos hacer bien, una buena apertura. Como desarrollar bien. Desarrollo de piezas. Todo lo que corresponde a la apertura, exactamente, que sea desarrollo, que sea lucha por el centro, que sea enroque. Ok, esas son cosas que buscamos definitivamente al principio que corresponden a la apertura. ¿Qué otra área de juego nos determina nuestro nivel? Hacer jugadas con sentido. Estamos avanzando un poco más. Ya jugadas con sentido, de hecho, Dios quisiera, ¿verdad? Tienen que ver con más estrategia. Pero antes de eso, ¿qué habíamos visto? ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que evitar cuando juegan? Regalitos. Exactamente. Los regalos. Las piecitas, los peones, todas las cositas que pueden quedar ahí mal puestas. Y tal vez, que es la parte fundamental. Ahora, están los regalos inmediatos, que ya son, en el ajedrez se le conocen como blunders o descuidos, que se refieren a precisamente regalar algo en una jugada. Pero vamos a destacar un segundo punto de regalos, que se refiere sobre todo a, vamos a ponerlo aquí, a la visión inmediata. La visión inmediata, como el nombre lo dice, se va a referir a lo que uno tiene que ver, calcular en el corto plazo. Entonces, la visión inmediata lo vamos a hablar en el corto plazo. Esto es los regalitos de una sola vez. Esos son los más importantes por el momento. Por supuesto, los que definen que pasemos de un nivel 2 a un nivel 3, a un nivel 4. Porque los regalos de una sola vez son terribles. Pero después tenemos otro tipo de regalos que serían a una jugada y media o a 2 jugadas. Es decir, que después de un intercambio, por alguna razón, yo pierdo material. Después de un intercambio o de una respuesta directa del otro. Y aquí empiezan a entrar los famosos temas tácticos.
Porque si usted es un jugador que ya superó la etapa de regalos, entonces vienen los temas tácticos a corto plazo o los intercambios a corto plazo, que es un reto muy importante en nuestros niveles actuales, porque no solamente tenemos que visualizar los temas tácticos, defendernos a ellos o aplicarlos cuando se puede, sin que nos digan aquí hay un tema táctico. Entonces, la visión inmediata se va a referir a esos momentos donde en una jugada y media, o sea, puede ser que yo calculo mi jugada, entonces estoy pensando en mi jugada y veo caballo G5, por ejemplo, y veo que él me puede hacer aquella jugada, pero yo no logro ubicar lo que vamos a conocer como la jugada, voy a escribirlo completo, jugada candidata adversaria. Ese es el nombre técnico. Le podemos decir la respuesta adversaria. Todos y cada uno de nosotros podemos generar una idea de una respuesta adversaria. El problema es la calidad de esa respuesta adversaria, que a veces nuestra calidad está abajo, está empezando. Entonces, insisto, todavía tenemos problemas en cada uno de los puntos, como vimos aquí en las partidas. Tenemos problemas en el desarrollo, en los conceptos de desarrollo, de dominio del centro, bueno, de todo lo que se debe hacer en la apertura, pero eran menos. Luego tenemos problemas en regalos a una jugada, claro. Y no estoy contando cuando me quedan 10 segundos, nada más, que suceden los regalos como una lluvia. Hay muchos regalos cuando a uno le queda poco tiempo. Eso sucede también a nivel de maestros. Pero en mediano plazo, cuando yo estoy empezando la partida, el blitz, inclusive, aunque sea blitz, no debería tener problemas con regalos inmediatos. Entonces, si yo supero la segunda etapa aquí, la tercera etapa se refiere a la respuesta adversaria. ¿Qué calidad de respuesta veo yo que el otro va a hacer? Y a veces no es solo una jugada, sino puede ser un tema táctico que se le abre al otro. Después, ya podríamos llegar a un punto donde vamos a temas tácticos complejos. Que ya sería otro nivel totalmente. En estos es donde generalmente ya caen o tienen problemas los jugadores de segunda y tercera división, por así decirlo. No, segunda y primera división. Si yo domino la parte de regalos y la parte de respuesta adversaria en una jugada, generalmente ya podría hablar de una tercera división. Temas tácticos complejos es donde ya empieza a verse la maestría y donde caen la mayoría de jugadores de segunda, inclusive primera división. Los temas tácticos complejos. Pero también hemos visto que hay un área que se llama estrategia. Y la estrategia es como un portarse bien. Si usted logra portarse bien, si usted se porta bien, usted mantiene una situación de piezas, de desarrollo, de estructura de peones razonable. O sea, está siguiendo lo que decía Lasker, el segundo campeón del mundo. Él decía que el ajedrez era puro sentido común.
De hecho, así se llama el libro que escribió, uno de los libros que escribió, El sentido común en ajedrez. Si usted aplica las normas normales, usted tiene un desarrollo normal, una estrategia normal de sacar las piezas y después mantiene el espíritu de la posición, le hace caso a lo que debe seguir en la posición, está jugando una partida correcta estratégicamente. Correcta se refiere precisamente a portarse bien. Pero bueno, esta parte es otro cantar, es otro nivel. Pero si usted hace bien esto, o por lo menos medianamente bien, posiblemente empieza a ayudarle la táctica o a no perjudicarle la táctica. ¿Qué significa? Que usted, si usted tiene el rey enrocado, va a haber menos temas tácticos para el otro. Si usted tiene las piezas desarrolladas, va a haber menos temas tácticos para el otro. Y así en general. Entonces, la parte de estrategia nos ayuda para tener una posición más correcta, siempre usando ese término, y evita, a su vez, que haya temas tácticos o muchos temas tácticos a favor del adversario. Ahora, si yo hago una estrategia correcta, correctísima, puede ser también de que aparezcan temas tácticos para el adversario, para uno, pero que son totalmente corregibles, que son totalmente defendibles. Para eso entonces, vamos a ver otra de las partiditas de la vez pasada. Vamos a ver por acá. Esta partida es entre José Andrés y Gonzalo. Esto fue hace 15 días. Están los dos presentes, ¿verdad? Ahí, los dos involucrados. Aquí estamos. Bueno, aquí estoy. Ok. Bueno, entonces vimos que José Andrés juega E4, Gonzalo hace C5, José Andrés caballo C3 con toda la intención de aplicar las aperturas que hemos visto. La vez pasada hablamos un poco de eso, de la ventaja de que es mejor que jueguen las aperturas que hemos visto a que anden inventando. Solo si logran estudiarse otras aperturas, es recomendable que puedan jugar otras cosas, que no está mal, pero sí merece una estudiadita. F4, ok. José Andrés sigue empieza con el Grand Prix, y precisamente, como hablábamos la vez pasada, Gonzalo, que no estuviste la vez pasada, decíamos que usted tenía una virtud, que era que se había estudiado bien las aperturas. ¿Estás ahí, Gonzalo? ¿Me escuchas? Sí, profe, sí, aquí estoy. Ok, perfecto. Entonces, precisamente, de hecho, con Blanca se estaba jugando el Grand Prix de una manera muy interesante. Bueno, seguimos la partida. Gonzalo ahora lleva negras y juega G6, caballo F3, de José Andrés, alfil G7, alfil C4, E6. Bueno, hasta aquí es parte de la base de datos que pasó el profe Denis, que tenemos en Lichess, donde viene cómo jugar con blancas el Grand Prix. Y Gonzalo utiliza la mejor formación que hemos visto con negras, que es de una vez bloquear la diagonal y aprestarse a sacar el caballo por E7, en vez de por F5. Si analizamos la partida estratégicamente, o la situación estratégica hasta ahora, nos ponemos a ver de que, bueno, las blancas tiraron estos dos peones hacia adelante. Es importante o ayuda mucho tener
los peones, avanzar los peones en línea. No avanzar los peones, y voy a exagerar un poco, digamos algo así. Esto es no tener los peones, pero no en línea. Cuando los peones avanzan así, dejan huecos. Dejan huecos que obviamente se convierten o en casillas débiles o en cosas importantes para el adversario. Por eso es mejor avanzar los peones en línea. Lo ideal sería, digamos, si yo juego aquí, luego podría jugar acá y luego acá. A esto me refiero cuando hablo los peones en línea. En el Grand Prix, jugando con blancas, estas de una vez ponen los peones en línea, ponen 2 peones en línea. El otro ya no va a poderse, si no se va a quedar en D3. Entonces, la pregunta viene siendo, ¿dónde vamos a meter el alfil? Algunas variantes lo sacan por G2, en una siciliana cerrada, o en el Grand Prix lo sacan por C4 o B5, cualquiera de las 2 opciones. Pero la estructura de peones y un desarrollo consecuente, los caballos al centro, sacar este alfil, ya nos empieza a dar una situación estratégica correcta, lo que volvemos a llamar como correcta. No es que sacamos ventaja, no es que quedamos ganando, no se trata de eso, pero sí quedamos en una posición buena, dispuestas para la lucha. Entonces, volviendo a la partida, las blancas tienen una situación correcta. Las Disculpe, negras, profe. sí, claro. ¿Puedes poner la barrita de quién va mejor en la posición? ¿Por qué quieres saber eso? Cuénteme. Es que me gustaría tener tipo una claridad mayor a la hora de ver quién está mejor posicionado en la posición. En la partida, perdón. Ok, Entenderlo. ok. Digamos, hay una cosa que uno puede utilizar. Uno, como le vimos la vez pasada, uno puede poner los análisis también. Pero a veces también uno tiene que pensar por sí mismo. Entonces, por esta vez no la vamos a poner todavía, Emanuel. Todavía vamos a tenerla un poco Profe. ahí para poder comentar. Porque si yo tengo la barrita a veces inclusive el módulo me dice cosas que se le llaman jugadas de módulo, que son, tremendas. Entonces vamos a tenerla por ahora escondida. ¿Sí? ¿Quién me iba a preguntar algo más? No, yo también, que eso iba a comentar, eso de la barrita es creíble a medias, porque las jugadas que la barrita dice y calcula una profundidad de 20 movidas o algo ahí, en vez son jugadas inhumanas que, mentira que en la vida real son jugadas que uno va a hacer. Tenemos que tener cuidado, sí, porque al fin y al cabo también tenemos que pensar por nosotros mismos. Pero es utilidad, es útil, ¿verdad? Por ahora no la vamos a poner. Ok, lo que estamos tratando es entender. E6. Así como las blancas tienen los peones en línea, las negras pueden llegar a jugar el caballo ahí y seguir avanzando sus peones también en línea. Y en esa lucha que se da por el centro. Cuando uno tiene más o menos claro la apertura, ya esa parte, uno se garantiza que las primeras jugadas vayan bien. Enroque. Bueno, en la teoría, la recomendación era jugar F5 de una vez. Precisamente para abrir un poco la posición en el lado en que las blancas van a atacar. Esto es una jugada especial. No es una jugada normal, porque contradice todos los principios de apertura. Está gastando un tiempo en algo que no es desarrollo. Pero en este caso es una jugada especial. ¿Por qué? Porque abre líneas sobre el enroque o el centro adversario. Por supuesto, capturar sería horrible porque dejaría peones doblados, aislados,
y deja esta casilla muy débil, libera la diagonal del alfil, le da muchas situaciones positivas a las blancas. Entonces, ante eso, habíamos visto que las negras ignoran y ahora sí amenazan comer, pero comer con caballo después de comer con el primer peón. Eso facilitaría la labor porque ya no quedan los peones doblados. Las blancas tienen que reaccionar y comen en E6, él come y D3. Esta es la línea principal de la teoría. ¿Qué es la diferencia? Que ya esta diagonal se abrió y la columna F después del enroque ya se abrió también. La posición es igualada, es considerada igualada, los dos han jugado correctamente. Ahora, después de la jugada de la partida que hace José Andrés, después de caballo G7, ya el rompimiento F5 va un poco más lento, o mucho más lento, ya es otra cosa. Claro, siempre se puede hacer en un futuro. Inclusive, como vimos, las variantes donde se sacrifica el peón en F5 tienen que ver más cuando está el caballo en F6, cuando el otro sacó el caballo por F6. Pero aquí totalmente se puede en el futuro, aún así no es tan fácil como antes. Caballo G7, D3, muy importante, prepara el desarrollo del alfil, ayuda a que sacrificando el peón el alfil tenga diagonal. Yo no me pongo a atacar si todavía no he terminado el desarrollo, en este caso. Y viene enroque. Ok, todo vamos normal. Los dos han jugado como estábamos estipulando antes de una forma correcta. Dama E1. Ok, ahora las negras tienen un golpe importante. Y precisamente por eso escogimos la otra variante para que no lo tengan, que es la jugada D5. La jugada D5 que empieza a preguntarle al alfil qué quiere hacer. Y ojo, esto es bien malo. Si las blancas capturan, ya no tienen peones en línea, sino solo un peoncito adelantado que tapa el alfil. Y ese peoncito que lo queríamos sacrificar en F5, ahora va a tener el negro muchas opciones para comerse ese peoncito. Entonces no sirve sacrificarlo de buenas a primeras ahí. Por eso las blancas en estos casos lo que hacen es esperar que el negro coma retirando el alfil. Prefieren hacer ahí y ahora que el negro coma. Viene el terror, la jugada que ustedes están pensando o que yo sé que la mayoría está pensando. Y de hecho es la jugada terror, la jugada que uno más le incomoda muchas veces al principio cuando está en sus primeros pasos en el ajedrez. Que es, uy, me ataca el caballo. Esa jugada es un error. Se da en muchas partidas, se da en muchas situaciones y la mayoría son un error. ¿Por qué? Es un error estratégico cerrar la posición. ¿Qué ganan las negras? Perdón. ¿Qué ganan las negras? Amenazan el caballo. El negro no se va, el blanco no va a dejar el caballo ahí, por favor, ¿verdad? El blanco lo va a retirar. ¿Qué ganaron las negras? Espacio, ganaron campo, pero no hay ahora presión en el centro. Las blancas ya no tienen que preocuparse por este peón o los cambios que se van a dar y ahora pueden dedicarse a planear su ataque en el flanco del rey, que ya tienen adelantado. El alfil se liberó en la diagonal,
tiene más diagonal que antes. La dama ya está adelantada para ir a H4. Este caballo que vino a E2 puede ir después a G3. Y tenemos piezas, muchas piezas ya apuntando hacia el lado del rey. Entonces, el avance que hizo, consolidar la posición en el centro para las blancas. Y precisamente, lo digo porque muchas veces a uno le preguntan, profe, pero si la avanza. Y lo que hay que entender es eso, de que el centro ya queda muy sólido, ya las blancas quedan con un centro defendido sólido y pueden empezar a planear su avance F5. Ok. Entonces, las negras aquí les interesaría mantener la situación. Es mejor comer en determinado caso que avanzar, porque por lo menos ahora queda una línea abierta donde las negras pueden embarrialar la cancha para defenderse en la posición, porque es más fácil atacar en un flanco cuando la posición del centro está cerrada. De hecho, cuando la posición del centro está abierta, no se recomienda atacar en un flanco. Ahora, había leído, profesor, que un principio, pues llamarlo principio, es antiataque en el flanco, ruptura central. eso es un principio vital, claro, que está totalmente fundamentado en esto que yo estoy explicando. Y además, no sé, me corregirá usted, profesor, si nosotros escogemos un sistema cerrado como este con blancas y nos lo siguen cerrando, como sería el avanzar el peón a D4, ante un sistema cerrado, creo que también es un principio, priman las maniobras y eventualmente maniobrar piezas para que él choque con mi centro mientras a mí me da chance, mientras él hace un contrajuego si quiere para romper ahí de pasar el caballo a G3, que eventualmente me va a ayudar a pivotear también el F5. Yo lo veo muchísimo más conveniente para las blancas. Me deja maniobrar mientras saque el alfil blanco. Eventualmente, si lo fuera a sacar, lo va a tener que sacar por A6 para que por lo menos. Y ahí tampoco va a valer nada porque el centro está cerrado. Todavía con el centro abierto, ahí por lo menos jode más ese alfil. Claro, claro. Precisamente, por eso les digo, es decir, a uno a veces le da miedo esos avances, pero piensen en la estabilidad del centro. Profesor, Ajá. entonces la recomendación en ese caso con negras es abrir el centro. Vamos a eso. Ahora, las negras tienen una cosa fundamental en las sicilianas cerradas, que es la casilla D4, esta casilla. Esta casilla va el caballito, va el peón, va el alfil. Está controlada por las negras. Si yo le pongo un peón, la estoy desperdiciando. Es como si tuviéramos un punto fuerte en una batalla y yo lo que pongo es a alguien con una pistola en vez de poner un tanque. No me sirve. Si puedo poner, si solo tengo la pistola, será la pistola, pero si tengo tanques y puedo llegarlo ahí, mejor esperar y poner un tanque. Por eso el cambio, si yo cambio, todavía puedo poner un tanque aquí, en la casilla de 4. Y ahí se fundamenta la defensa de las negras, porque no es que las negras están mejor. Como digo, aquí han jugado correctamente ambos bandos. El blanco tiene espacio que le garantiza sus peones y va a seguir el desarrollo, puede pasar la dama y ahí la cuestión se complica bastante. Ahora, otro detalle en esta posición. Las negras no les queda tan fácil hacer una ruptura en el centro.
o tirando al flanco rey. Esta ruptura es terriblemente mala, no solo por la cuestión táctica, como les decía, la visión inmediata, de que yo dejo con negras ese peón débil. Ahora, él come, yo como con cualquiera y estaría perdiendo este peón. Visión a 2 jugadas o a jugada y media. Eso no es un regalo en una jugada, como hemos conversado, pero estaría mal. Aunque eso no se diera, vamos a suponer que eso no existe, también romper ahí le cierran el alfil y las blancas vuelven a quedar bien. Entonces, alguien podría decir, profe, juego de 5, que es una jugada muy interesante. Porque si el blanco cambia, lo que se dieron fueron cambios, y el negro tiene una posición hasta cierto punto sólida porque este peón quedó aislado. Y cuando hay un peón aislado, adelante hay una casilla que ya no pueden controlar peones, que sería la casilla de 5, y la que se le conoce como casilla débil, como hemos visto. Pero la jugada de 5 de las negras, vuelve a darle vida al alfil y permite el toque del Grand Prix, que es tirar el peón a F5. Y ese peón es definitivamente un problema muy grande para las. Porque capturar ahora con este, ya yo enrocado, deja muchas debilidades. Inclusive por eso justifica el sacrificio. ¿Qué hacen las negras aquí? Bueno, una de las cosas que hacen es ya meter su caballo, su tanque en D4. Porque ahí controla F5 y ofrece cierta variedad de cambios. Depende de lo que le sirva a las negras. Podría cambiar este caballo atacante, podría cambiar este alfil, que a veces hemos visto que se activa mucho. Entonces, ¿qué se puede decir? Ah, que me comen aquí en D4. Sí, pero ahí es donde el truco de las negras aparece, como con peón, y le echo el caballito para atrás. Y ese caballo solo puede, bueno, ahora puede ir a E2, digamos como antes. Y bueno, aquí hay varias opciones de las negras. Pueden jugar D3 terminando de abrir el centro totalmente. Pueden jugar un estilo, como decía Abraham, B6 y trasladar el alfil a esta diagonal. O también pueden jugar un caballo C6 y un caballo A5 para tocar el alfil. Y si yo toco el alfil, cuando coma, toco C2. Porque esta columna se abrió sobre lo que va a ser el punto más importante en la posición más adelante, de ataque de las negras. La entrada en C2 o el peón que queda ahí. Pero bueno, vamos a seguir viendo la partida y todavía no ocurren cosas feas, ni terribles, ni nada por el estilo. A6 juega Gonzalo. Viene con B5, o podría pensarse en que viene con un B5. Generalmente aquí, José Andrés, usted jugó F5. ¿Qué otra cosa se le ocurre con blancas? Aparte de A6. F5, ok. A4, para parar el B5. Correcto. Esta jugada es muy útil. Esa jugada es muy útil porque le da más, inclusive, casillas al alfil allá atrás. Digamos que aquí la estrategia hubiera sido correcta. Inclusive todavía sigue de 5 y algo muy parecido
a lo que ya estuvimos hablando, cosas parecidas. Nada más que este alfil ahora tiene la casilla A2 también. Pero hasta el momento aquí ninguno de los dos jugadores se ha equivocado gravemente. O sea, siguen la estrategia correcta. Volvemos a ese término, estrategia correcta. Piezas desarrolladas, posibilidades de ataque, el rey enrocado. En este caso, una jugada en el paso de la dama para el flanco del rey, que es siguiendo el plan correcto. Las blancas no han cometido ningún error, grave o mínimo, ni siquiera. Las negras tampoco. Las negras tienen el rey enrocado, tienen 3 piezas desarrolladas, están disputando el centro y controlan por ahora el rompimiento importante de las negras, que es F5. Por eso esta posición inclusive tiene que haberse dado en partidas de grandes maestros. Estoy segurísimo de que esta posición se ha dado en partidas de jugadores de alto nivel. Sí, Abraham. Sí, bueno, primero confirmarle que sí, efectivamente esa posición se ha dado entre grandes maestros, pero antes vimos, nada más quería preguntarle, ¿qué hacíamos si se hacía la ruptura en el centro y terminamos metiendo el caballo en D4? Si la ruptura en el centro no se da, el tanque que vamos a seguir metiendo ahí sigue siendo el caballo. Ajá. Y ante el intercambio o eventual intercambio de caballo por caballo, ¿con qué tomo entonces? Con el peón que terminará cerrando el centro y facilitando el caballo a E2. O con el alfil negro o con la dama. Ok, generalmente aquí, esta es una pregunta que le puedo responder fácilmente. Se come con peón. Ok. ¿Por qué? Porque se come con peón porque después yo planeo usar la columna C, como les decía, para atacar C2. Entendí. Con alfil es un error, porque aparte del jaque, quedo sin la apertura del centro, entre comillas. Comer con cierra un poco el centro, pero abre la columna C, abre algo. Aquí el alfil queda mal colocado. Las casillas negras aquí empiezan a ser sospechosas. Y todo por un jaque. Entonces, es mejor, más si lo podemos combinar, como lo estamos viendo, con la jugada de 5 que está haciendo un jugador. Por eso D5 es muy importante. Aquí pasaríamos a algo muy parecido a lo de antes. Como les dije, él no le sirve comer. Y peón por y peón por. Llegaríamos a una situación parecida. La única diferencia es que están hechos estas jugadas que, bueno, evitan que yo pueda llevar el alfil a A6, ya ese plan no, pero sí lo podría llevar a B7. Y podría llevar el caballo a A5 para tocar el alfil, aunque el alfil tiene ahora A2. Por eso a mí me gusta jugar D5 antes que A6, A4. Pero bueno, como les decía, la posición se tiene que haber dado entre grandes maestros inclusive y han jugado correctamente. Una cosa más, la famosa situación del alfil dama. Cuando uno está empezando, y nosotros lo hemos dicho, es muchachos, desarrollen todas las piezas. Y cuando hablamos de todas, son todas las piezas menores. Y aquí vemos cómo los alfiles dama están quedando rezagados en el desarrollo. Ambos alfiles dama. Pero eso es una cosa normal ya en las aperturas sofisticadas o en las aperturas que se juegan bastante. Porque el alfil dama
muchas veces cuesta más desarrollarlo. Y no se pone en cualquier lugar. Ha pasado, por ejemplo, en esta posición, que a alguien se le ocurre desarrollarlo ahí, y le hacen esta, y después esta. Por ejemplo. Eso es un caso extremo. Resulta que estratégicamente, el alfil dama tiene más problemas de desarrollo. No estamos hablando de una apertura de peón dama, conste, donde digamos hasta puede salir rapidísimo. Pero ese alfilillo, en las sicilianas y en aperturas de peón rey, se puede postergar su desarrollo, mientras tenga lo demás correctamente sacado. Claro, ya lo que sigue tiene que ver con que vamos a sacar el alfil en algún momento. En el caso de la negra, ya sea por fianchetto o por algún otro lugar de esta diagonal. Ok, entonces después de saber eso del alfil dama, vamos a la jugada de José Andrés, que es una jugada de espíritu de Grand Prix. Y no crean, es difícil combatirla. Bueno, es un sacrificio de peón. Lo primero que yo pienso es comerme el peón, pero sin destruir mi estructura de peones. Entonces, de pronto puedo comerme el peón con este. El problema es que dejo un hueco al rey, pero esto no sería jugable para las blancas. Vean que ahora, a pesar de que tengo el rey débil, el blanco tiene un dominio, ese peón de más en el centro, lo va a hacer jugar de 5, y para cuestiones del flanco rey, la dama no puede llegar por el caballo, por la dama adversaria. Entonces, yo mismo, siendo blancas, me habría suicidado. Entonces, lo que hacen generalmente el bando blanco es pasar la dama después de sacrificar el peón, pero no comer una segunda vez. Lo que pasa es que la formación negra por el caballo por E7 es una formación que se podría catalogar anti-Grand Prix, porque se prepara para recibir todo ese ataque y empieza a ganar tiempillos cuando se trata de ese ataque. Digamos una jugada como caballo G6, ofreciendo el cambio de damas. ¿A quién le sirve el cambio de damas? Pues a las negras que están defendiendo el rey. Generalmente el bando que ataca al rey le sirve el cambio de damas. No le sirve el cambio de damas. Y como aquí está la dama atacada con el caballo, no tengo el alfil G5 famoso, entonces no sería dama H4 la mejor jugada. Por eso F5 ahora está un poco extraña. Ok, yo como aquí y puedo hacer alfil G5. Esa sería la variante, digamos, más incisiva de la posición. La variante más incisiva de la posición, y les cuento que aquí la valoración podría catalogarse como una posición complicada. O sea, no está mal para las blancas, tampoco. Veamos a ver lo que hace José Andrés, Gonzalo, que es come con el otro peón. La desventaja, como hemos visto, es se abre el alfil y esta casilla quedó débil. Esa casilla puede brincar un caballo y puede ponerse un alfil, después, etc. Es una casilla débil y ahora para siempre. Vemos que ya no se hizo nunca la jugada D5, que era clave en la posición. Inclusive aquí podría hacerse la jugada D5, pero esto sí se ve medio raro. Ok, y aquí José Andrés sí se equivoca y grave. En el Grand Prix se sacrifica el peón, pero no se vuelve a comer. Porque vimos que el caballo queda demasiado bien. Vean el caballo.
como les dije, controla el paso de la dama adversaria y queda controlando la casilla clave de las negras de 4. Entonces, en este Grand Prix, que aquí estamos viendo también un poco de apertura, después de F5, peón por, definitivamente la jugada que tenía que venir era dama H4. Dama H4. Con ataque y un ataque fulminante sobre la oposición negra. Es difícil defenderse con blancas acá. Era mejor Gonzalo comer con el peón G, por ejemplo, y tener el caballo G6 como opción. Ahora se está dando todos los elementos para que las blancas ataquen y lleven a cabo el ataque Grand Prix. Una de las cosas que tenemos que aprender es que este peón por sigue peón por. Porque este peón evita que el caballo se active, evita que nos cierren la diagonal. Entonces por ahí empieza a haber algunos problemas. ¿Qué sigue con las blancas? Bueno, como los explicó el profe Denis alguna vez, sigue alfil H6 y caballo G5. Y ya las negras lo que tienen que aquí ir pensando es en devolver material, en buscar un D5 para ver si puedo cambiar damas o puedo hacer algo ahí. Y tal vez hasta puede ser importante ahora. Bueno, se me está yendo una jugada aquí que puede justificar algo la posición. No estoy seguro, no sirve. Estaba pensando en B5, porque el alfil no puede quitarse aquí por el queda encerrado. Pero la verdad es que a B5 ahora yo tengo este caballo G5 de un solo tiro amenazando mate. Perdón. Amenazando mate muy feo, ¿verdad? Y 3 piezas atacando F7. Entonces, ante la única jugada para defender el mate, que es H6, posiblemente puede seguir un caballo por ganando la partida. ¿Por qué? Porque gana material ya en proporciones bíblicas. Amenazo la dama. Hay descubiertas, ataques descubiertos sobre el rey. Entonces, ¿dónde gano material en proporciones bíblicas? Con alfil, con que él sacrifica la torre. Y ya yo me gané una calidad, o sea, una torre por una pieza menor, y sigo teniendo bastante presión tras eso. Entonces, esa situación sería buena para las blancas. La jugada de José Andrés, entonces, que debió haberse hecho fue dama H4 con el ataque. Les repito, en el Grand Prix usted sacrifica F5 y muchas veces no come, sino deja que él sea el que coma de nuevo, pero ya yo quedara acomodado más en ese ataque. Le hubiera resultado ahí muy bien, pero peón por sí hace caballo por y ahora ya no hay ataque. Lo único que tienen las blancas es esta casilla, que no puede ser defendida por un peón. Pero a cambio de un peón, pero ya no existe tal y como cual el ataque. Bueno, José Andrés saca su alfil dama, decide tomar decisiones, tomar cosas importantes en relación a él. Todavía puede haber detalles, las blancas tienen mucho espacio y las negras lo pueden hacer de 5. Ajá. Una consulta. Yo sé que va en contra de toda la teoría, pero tratando de justificarme, mantener la iniciativa en el ataque, no
¿No sería posible un G4 antes de sacar el alfil? Lo que pasa ahora, esto es muy importante, pero muy importante. A veces los medios que yo utilizo para cumplir ciertos fines hacen que el remedio sea peor que la enfermedad. Y analicemos el ataque blanco. El blanco fundamenta su ataque con la jugada dama H4. Cuando yo eche el caballo, la dama negra todavía va a estar controlando H4. Eso significa que tengo que gastar un tiempillo ahí después para tratar de bloquear la dama negra. O Pero, pasar dama G3 y luego H3. bueno, eso ya son demasiados tiempos. La Sí. posición no soporta tantas cosas. Lo principal aquí es que vemos el tanque actuar. El caballo se posiciona ahí y Permiso, profe. ahora el cambio hace que tenga el otro caballo de repuesto y no hay mejor tanque que un caballo. Les Profesor. cuento eso. Sí, señor. Y es que además, Damián, acuérdese que en el Grand Prix, o sea, no solo es la dama en H4 y el alfil negro, ocupamos el caballo. Sí. También este caballo es importante, claro. Ese no se puede cambiar, o sea, queda muy mal. De caballos, lograr que el caballo de flanco de dama vaya a dar en algún momento a G5, va a ocupar muchos movimientos, va a ocupar varios movimientos. Y ahí es donde el negro va a tener la posibilidad de Ocuparía dos movimientos. dos No, movimientos. no Por solo eso. dos movimientos, No. sino que no solo el cambio del caballo, que está muy bien esa observación, sino toda la situación del ataque ya se perdió, ya no existe el dama H4, míralo bien. Y esto, es decir, dama G3 no es lo mismo, porque mientras usted hace todo eso, ya, bueno, le están amenazando C2, le pueden cambiar el caballo y pasar el otro caballo, igual amenazándole C2. Y esto, me voy a quedar con esto, ojo todos, porque también los he visto hacer mucho esta situación. Insisto, es mejor la jugada que hizo José Andrés, siguiendo el desarrollo y buscando otras cosas, que seguir insistiendo en un ataque que ya no hay. Porque esta jugada me debilito totalmente. Me debilito demasiado en el flanco rey. Ya sería demasiado. No hay posibilidades de seguir ese ataque bien. Y bueno. Sí, no, es forzar la posición. Exactamente. Está muy bien utilizada esa palabra. Es forzar la posición. Entonces, bueno, ya que metí las patas y sacrifiqué el peón cuando no era, o la forma de sacrificarlo no la pude continuar bien, alfil de F4 mantiene opciones. Siguió B5, interesante, y José Andrés ocupa la casilla. Ok. Dama B6, utilizando las fuerzas para tratar de dar una descubierta sobre el rey. Ojo aquí que ya la vista de ustedes tiene que estar entrenada para esas cosas, esos ataques a la descubierta en este caso. Ahora, el ataque a la descubierta no amenaza nada. Cuando haga, si las negras tuvieran de nuevo el turno, la jugada, digamos yo hago A3, que no hace nada. C4, bueno, él puede quitar el rey y lo que se dan son unos cambios aquí. El negro sigue bien, pero no es que la descubierta en este caso sea decisiva. Ahora,
¿Qué podían jugar aquí? ¿Qué podían hacer las negras? Estamos en un momento que no es fácil. Y bueno, yo querría hacer D6. Yo querría empezar a pensar también en ese alfil. Entonces, aquí ya hay que ver más claramente si la jugada, digamos, torre 8, alfil B7, pasa. Aún así, la jugada de las negras no es un error. Sigue ahí. El blanco hace rey H1, que está re bien. Tampoco es que nos dejamos que la descubierta sea peligrosa, pero esa jugada es útil. Alfil B7, muy buena. Sigue la partida. Las negras están mejor por su peón de más. Y aquí sí ya se desequilibra toda la posición. Es una metida de patas porque estoy cambiando un mini tanque, un tanque ahí en D5, por el caballo, porque las blancas hacen alfil por C6 y ya hice la posición se derrumba. Ya ahora no es ventaja, una pequeña ventaja negra, y las negras todavía con una posición delicada. Aquí se acabó lo delicado. Aquí las blancas ya se dieron su alfil poderoso y las negras están ganadísimas. Porque vean que la jugada de 5, que hace rato no se podía hacer, ahora inclusive se va a poder hacer. Entonces se acabaron las compensaciones para las blancas. Eso es un buen detalle. No hay que cambiar así piezas. Y en general vamos a un pequeño principio que es, generalmente uno no cambia así sin una justificación clara, un alfil por un caballo si no es necesario, y menos si no lo están amenazando. Entonces, la jugada que hizo José Andrés luego, que es un dama de 2, era una posibilidad razonable, uniendo las torres, pensando en poner esta torre más adelante ahí, y trayendo en algún momento la posibilidad de cambiar, que todavía no se puede, el alfil, para trabajar las casillas negras. ¿Qué hay aquí en compensación? Un poco de casillas negras también, si le cambio el alfil. Y bueno, las negras tienen ventaja todavía, pero no tan decisiva como después de alfil por. Alfil por, dama de 2, B4. B4, lo que pasa es que le atrae el caballo, aunque las negras están muy bien ya, le podría traer el caballo ahí. Es más normal una jugada como poner la torre en la columna, no esta, o la jugada de 5 que hace rato está ahí dando de qué hablar. B4, bueno, caballo de 2 ya se sigue dándole razón a las negras. Como dije, caballo de 4 era mejor. Torre a E8, bueno, como dije antes, parece que es la otra torre. Caballo G3, esa es buena. Ese caballo está incordiando mucho, el caballo negro. Pero caballo por G3 le desvía el alfil con alfil por G3, porque ya no tengo alfil H6, me voy a llevar más tiempos. Las negras ya pueden comerse el peón de B2 también, si quisieran. La ventaja de las negras ya pasaría a ser de 2 peones. Vean qué buenos alfiles tienen las negras. Y lo que hace Gonzalo es tratar de activar todavía más sus torres. Bueno, torre de 6,
torre A1. Hay una amenaza, por cierto, de las blancas, muy disimuladilla, que es en algún momento alfil G3, alfil D6, perdón, sobre la torre, y precisamente por eso seguramente Gonzalo juega torre 6, torre ahí, torre ahí, y la posición después de caballo G5, que no es tan, tiene su idea, se simplifica un montón. Dama D8, vean que las blancas amenazan entrar con su dama acá. Obviamente no se puede permitir, las negras se defienden, pero atacan el caballo, o sea, están en una buena situación. Caballo D4, esa casillilla es buena, como dijimos, y ahora se da posiblemente ya agobiados por el tiempo. Como dije, ya son diferentes las reacciones. Las negras hacen este intercambio un poco extraño, pero bueno, tienen el peón amenazado. Yo podría, les cuento, tratar de clavar ese caballo, porque lo que yo no quiero es que se quede con la columna abierta cuando intercambie. Dama es E7. Obviamente, a mí me interesa cambiar damas. Hay una jugadilla que es alfil D6, llena de veneno, pero yo tengo dama E6. Y como el caballo está clavado, no puede comer con caballo. Y si come con alfil, ahora le saco, presiono la clavada y me gano el caballo. O sea, ese peón en C5 es incomestible. Por lo cual, dama de 7 hubiera sido una mejor jugada. Las negras se comen el segundo peón. Todo esto no significa que las blancas estén en una situación muy difícil, porque ya hay mucho material de menos. Ahora, esta, ya como les decía, es seguro motivo del tiempo, porque ahora las negras conservan sus dos peones de más. ¿Sí? En esa posición que teníamos antes, me queda una duda. ¿Podríamos devolver un toquecillo si es posible? ¿Cuál? Vea, en la que estaba el caballo clavado. En la que jugábamos dama de 7. Sí, que el caballo quedaba clavado, que el alfil atacaba a la dama y que la dama jugaba acá, que hacíamos alfil, era la que se hizo ahí fue alfil por, ¿verdad? Por Ajá. peón, y que alfil por peón, avanzaba el peón, ahí, esa es la duda que tengo. Para ver, porque es que la vi rápido, entonces no tenía mucho tiempo de calcularla, pero ¿qué pasa si, para ver, yo juego acá, entonces, Ya sé lo que quieres hacer y ya sé que viste que no sirve. es que no la vi rápido, entonces, pero vi, o sea, como que la vi así de pasada, entonces me quedé con la duda y quería ver la posición, exacto, esa es la que quería ver la posición. Ahí come, dama por sí, ya vi que no sirve porque queda pieza menos. Si no, Ajá. El si no, es tema que quería táctico verla. no funciona porque la dama está defendida. Sí, no, Ajá, pero sí. quería verla nada más Si no para. hubiera sido interesante, claro. Ok. Entonces, bueno, después de todo eso, ya las negras terminaron ganando. Es una posición con muchos peones de más, como decía. Y bueno, se puede ver una apertura correcta de ambos bandos. Y lo que yo quería ejemplificar era precisamente los pasos que nosotros buscamos. Aquí no hubo, primero, sí hubo una apertura correcta, no hubo regalos inmediatos. Lo que hubo fue una desnivelación del material por sacrificio de las blancas.
que después no supieron continuar, pero se pasó la partida desde un punto de vista estratégico, fue relativamente correcta. Entonces hace que se decida por esos pequeños detalles. Y eso es lo que nosotros buscamos, jóvenes. Nosotros buscamos precisamente aperturas correctas, perdón, partidas correctas, donde haya una buena apertura, donde no haya regalos. Si fuera tan fácil, todo el mundo lo haría, por supuesto. Queremos que nuestras partidas mantener, en cierto sentido, todas las reglas del desarrollo. Claro, hasta a grandes maestros les pasa que a veces los agarran con el rey en el centro o alguna cuestión. Hay aperturas de aperturas y situaciones donde se pueden dar que un bando tenga que defenderse con el rey ahí mal puesto. Y bueno, sucede. Y por eso es un tema estratégico importante. Pero nosotros buscamos esas cosas. Cuando nosotros vemos acá, por ejemplo, este es el torneo de hace 15 días, nos vamos y, digamos, yo soy Abraham, yo puedo ver mis partidas. La vez pasada, de hecho, vimos un par de Abraham. De hecho, habíamos visto una que le ganó a Wilson, pero muy rápidamente, Denis, ¿podemos ir haciendo el torneo esta semana, por favor? Sure. Vemos aquí, rápidamente, cómo Wilson se va con esa dama, porque apuesto que Wilson está buscando el enroque largo. Wilson es el señor enroque largo, ¿verdad, Wilson? Qué tirada que le estoy cantando su estrategia. Sí, profe, me gusta usarlo. Es que a veces es más por hacer el enroque en el lugar opuesto de donde está el enroque del adversario, digamos, pero no sé si eso es una cosa muy lógica. No, porque aquí usted saca la dama muy aventureramente. Todo esto va bien, porque aquí las blancas han jugado perfecto. No han cometido ningún error. Usted sacó la dama, pero ahí viene, ¿verdad? Y bueno, aquí podría suceder, porque la dama está aquí, y hay un caballito que llega en 2 jugadas a aprovechar la situación de la dama, que valdría la pena tomar en cuenta caballo C3. Y parece que ahí logren las blancas una buena posición. C3 para D4, que es una buena idea, alfil B6. Y D3, con ese rey en el centro de las negras, era el momento de volverse creativo, Abraham, y tirar D4 en vez de D3. Después de peón por peón, aquí habíamos visto una jugada muy importante en el gambito aquel que habíamos estudiado. ¿Quién se acuerda de esta jugada cuando suceden estas cosas? ¿Qué jugada hacen las blancas para seguir metiendo presión? De 5. E5, correcto. Bueno, podemos ver aquí que esto sería un grave error porque le gano la dama. Entonces no puede comerse ese peón. Entonces tiene que gastar tiempo y después ahora sí capturo y vamos para adelante con blancas, con gran cantidad de espacio. Pero entonces aquí, después de D3, la cuestión se nivela. Esto está nivelado y fue donde la estrategia de Wilson se le empezó a dar porque quedó con la dama bien ubicada para un futuro ataque. Hay una frase que de joven a mí me llamó mucho la atención. Y es la frase que en el fútbol dice, y uso el ejemplo del fútbol de nuevo, el que no hace los goles ve cómo se los hacen.
Y precisamente en este caso, las blancas tenían oportunidad de anotar, de meter en problemas a las negras por su mala apertura con nada más en F6. Y la jugada era con D4. Pero de pronto, ya ahora estamos en problemas y bueno, ya aquí sí. La jugada H3 es una embarcada. Porque es un regalo en una jugada. Ojo lo que hablábamos. Y ya no solo es el regalo del peón, sino la posibilidad del mate. Entonces se vienen todas las 7 plagas. Y aquí las blancas llevan un peón de menos y una calidad de menos. Bueno, aún así la apertura tuvo historia porque el rey de Wilson terminó bailando la conga